Buen día para todos. Mi nombre es Néstor Enrique Caicedo Solano, soy ingeniero industrial, especialista en ingeniería de calidad, magíster y doctor en ingeniería industrial, con una experiencia de más de 12 años en, en universidades, tanto como profesor como investigador del área de pregrado, posgrado, consultor a través de los programas de extensión de las universidades donde he laborado y además de eso, consultor empresarial independiente. El día de hoy vamos a ver el microdiseño y la clase que vamos a desarrollar para los fundamentos de bioestadística. Inicialmente el microdiseño está planteado para trabajar con un número de horas asociadas al trabajo directo con el profesor, 48 horas en este caso, 96 horas de trabajo independiente del estudiante y una relación de 1-2 con respecto a las horas del profesor directas y al trabajo independiente del estudiante. Hemos concentrado, este curso se justifica desde el estudio de las especies, los seres vivos, la vida y la salud. Eso significa que necesitamos tener la fundamentación para tomar decisiones sobre la intervención, la modificación, la manipulación, el estudio en general de las especies desde una muestra. Vamos a concentrarnos específicamente en el estudio de la estadística como área fundamental y transversal a cualquier área que tenga que ver con el estudio de la ciencia de la vida o de las ciencias de la vida. Las competencias que se esperan están concentradas en las competencias específicas, que es procesar información, identificar variables de estudio de los fenómenos biológicos, utilizar la teoría de las probabilidades y las distribuciones asociadas, reconocer el uso de los riesgos estadísticos en la inferencia e incertidumbre, cálculos de tamaños muestrales, identificar las pruebas de hipótesis necesarias para medias, proporciones, varianzas como herramientas de evaluación y validación de comportamientos de variables poblacionales o parámetros poblacionales, y el análisis de tratamientos estadísticos con múltiples poblaciones a partir del análisis de varianza. Los resultados de aprendizaje en particular los hemos definido en cuatro grupos. El primero es analizar e interpretar los resultados a partir de la tendencia central y la dispersión de poblaciones o especies con el apoyo gráfico, identificar y contextualizar los tipos de variables, las distribuciones de probabilidad para inferencia, la toma de decisiones sobre la vida o el comportamiento de las especies o sus variables, calcular los tamaños muestrales a partir de los riesgos estadísticos tipo 1 y tipo 2 y finalmente validar diferencias o similitudes entre dos o más poblaciones a partir de uno o varios tratamientos estadísticos. Aquí vamos a desarrollar fundamentalmente estas actividades de aprendizaje a partir de casos de estudio de carácter individual, de carácter grupal, con datos simulados, con datos con repositorios de información que aparecen en bases de datos especializadas y al final vamos a hacer una evaluación individual. Va a ser de carácter magistral en algunos casos, en otros casos va a ser con elaboración conjunta con los estudiantes de forma teórico-práctica, con algunos aspectos investigativos a través de conferencias y por último, como lo había mencionado, con una evaluación escrita de carácter individual. La descripción de la evidencia está fundamentada en el uso de las herramientas estadísticas que vamos a ir desarrollando en nuestro microdiseño, el estudio de los análisis de medias, medianas, el cálculo de las probabilidades, el estudio de las probabilidades que se dividen en distribuciones de probabilidades discretas y continuas, las discretas, la binomial, la hipergeométrica, la Poisson, por ejemplo, importantes para el estudio de las especies y el comportamiento de las variables, la normal y la exponencial como distribuciones continuas, determinar tamaños muestrales para encuestas y aplicación de instrumentos de medición e identificar los tratamientos a partir del análisis de varianza, la obtención de modelos, las pruebas de hipótesis, etc. Vamos a desarrollar el curso en 6 unidades. La primera unidad enfocada a los fundamentos y a los conceptos básicos de estadística. La segunda unidad enfocada al uso de la expresión gráfica y la presentación de resultados. Ahí en la segunda semana vamos a trabajar una actividad de aprendizaje 1 que está descrita en la diapositiva anterior que ya mostré. En la tercera semana vamos a trabajar los tipos de variables, teoría de probabilidades, probabilidades. En la semana 4, las distribuciones de probabilidad, funciones de densidad y tipos de distribuciones de probabilidad. Y en la semana 7 finalizamos esto con la actividad de aprendizaje número 2. Luego, en la semana número 8, vamos a trabajar estimación de parámetros y pruebas de hipótesis hasta la semana 12, donde vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 3. Y luego, en la semana número 13, vamos a trabajar en análisis de varianza con todas las unidades y los contenidos relacionados con la construcción de análisis de varianza, la validación de los supuestos y los cálculos de confiabilidad, finalizando con la semana 16 con una actividad de aprendizaje número 4. Para esto necesitaremos recursos y herramientas TIC, un laboratorio, un espacio físico en el que tengamos acceso a computadores, aquí lo vamos a ir mencionando, un software especializado, en este caso puede ser R, que es gratis, o con licencia, que podría ser Minitab, Stackgraphics, SPSS, etcétera,
Una plataforma de interacción académica, yo normalmente he venido trabajando en la combinación entre Teams y Brightspace, las bases de datos especializadas tales como Science Direct, Easy Knowledge, JSTOR, Nature, etcétera, entre pues las cuales podemos encontrar acceso a consultas, investigación en el aula y trabajos independientes, el acceso a Internet, por supuesto, como mínimo la instalación de Microsoft Excel en los computadores a los que tengamos acceso y una pizarra virtual cuando las actividades pues sean virtuales. Finalmente, les muestro nuestra bibliografía. La bibliografía está enfocada a los métodos cuantitativos, el uso de la estadística aplicada a ciencias de la salud, a la biología, a los fundamentos de bioestadística. Ahora continuamos con la presentación de nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre las pruebas de hipótesis. En el caso en particular, sobre las pruebas de hipótesis para medias, que hacen parte del grupo de temas relacionados con los resultados de aprendizajes número 4 en la unidad temática 5 del microdiseño que ha sido planteado para abordar los temas relacionados con fundamentos de bioestadística. Hoy vamos a ver algunos aspectos generales para aprender las pruebas de hipótesis, la definición de lo que es población y muestra y su relación para las pruebas de hipótesis, la formulación de las hipótesis, los tipos de prueba, unos ejemplos teóricos y uno práctico y las conclusiones sobre el tema. ¿Por qué aprender pruebas de hipótesis en bioestadística? Normalmente estamos comparando variables entre poblaciones y esas variables entre poblaciones hacen que tomemos decisiones sobre esas variables para poder intervenir, ya sea con tratamientos, con nuevas metodologías, con nuevos desarrollos para mejorar la calidad de vida de los seres vivos y del entorno. Por lo tanto, es importante aprenderla en la medicina, en la biología, en la ingeniería y se desarrolla a partir del planteamiento de una afirmación que llamamos conjetura, sobre la cual hacemos un análisis del parámetro de un valor poblacional. En nuestro caso, vamos a evaluar esa conjetura sobre el comportamiento de una media poblacional y la vamos a llamar como hipótesis nula. Por otro lado, vamos a llamarla como hipótesis alterna, que sería la contradicción de esa hipótesis nula. Es lo que vamos a plantear nuevo, es lo que vamos a tratar de contradecir frente a la hipótesis nula que hemos planteado. Cuando hablamos de población, estamos hablando, por ejemplo, de la media en la que relacionamos un parámetro que conocemos como mu, que no es más que la media esperada de esa población o el valor de la media o el valor esperado que se tiene de una población y sobre el cual vamos a tomar la decisión en la prueba de hipótesis. Pero la prueba de hipótesis no la podemos hacer con los datos de la población, lo debemos hacer con los datos de la muestra. Esa muestra nos arrojará un valor de un estadístico conocido como X trazo o X barra que representa el promedio muestral de esos datos. Y a partir de ello vamos a tener conclusiones sobre los parámetros de la población, no sobre los parámetros de las muestras. Debemos formular de alguna manera las hipótesis para medias. Las hipótesis para medias las definimos, como lo habíamos dicho, como hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula es la conjetura, es la afirmación, es sobre lo que yo voy a tratar de vencer. En nuestro caso estamos comparando dos poblaciones. La población número 1 que está representada por mu sub 1 y la población número 2 que está representada como mu sub 2, donde las planteo como una igualdad. La hipótesis alterna es la que va a entrar a confrontar eso. En este caso, si confrontamos, podemos decir que son diferentes esas poblaciones. Recordemos que esas poblaciones representan los valores de los promedios de las variables de esas muestras que hemos tomado para poder inferir sobre la población. Cuando tenemos esa diferencia le llamamos pruebas bilaterales. Pero si estamos tratando de evaluar si son mayores que o menores que los resultados de una población o de los parámetros de una población respecto a otra, estamos haciendo una prueba de hipótesis unilateral. Recordemos que puede ser un solo parámetro el que estamos evaluando. Entonces, mu sub 2 tomaría un valor numérico. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo formular una hipótesis. Vamos a confrontar mujeres embarazadas de 25 semanas de gestación que consumen cigarrillo y que obviamente consumen nicotina a mujeres embarazadas con 25 semanas de gestación, pero mujeres que no consumen cigarrillo, por lo tanto no consumen nicotina. Con esa declaración de ese planteamiento, estaríamos evaluando dos tipos de decisión, prácticamente dos conclusiones. La primera nos haría pensar que necesitamos sacar conclusiones sobre la media del ritmo cardíaco de los fetos con gestación de 25 semanas. Obviamente comparando mujeres consumidoras y mujeres no consumidoras de nicotina.
Y también necesitamos comprobar que la media de esos ritmos cardíacos de los fetos podrían aumentar si sus madres son consumidoras de nicotina. El objetivo es tratar de detectar cuáles son los riesgos que pudieran generarse con el aumento de ritmo cardíaco en mujeres que consumen cigarrillos. En este planteamiento lo que necesitamos reflejar es, en la muestra 1 representada por Musus 1, la población que no consume nicotina y la muestra 2 representada por la población 2, por Musus 2, que nos indica que sí son las mujeres que consumen nicotina. Aquí tendríamos que tener los criterios de aceptación o rechazo, en el que si tenemos una prueba unilateral izquierda, vamos a obtener un Z calculado que proviene del Z del estadígrafo de prueba, que debe ser mayor al valor tabulado de Z alfa que está dado por el nivel de confianza. Eso nos indica la aceptación de la hipótesis nuda. De lo contrario, rechazamos esa hipótesis. Una prueba unilateral derecha nos indica que el valor del Z estadístico, del Z calculado, del estadígrafo de prueba, debería ser menor al valor del tabulado con alfa para poder aceptar la hipótesis nula. De lo contrario, lo rechazamos. Y para el caso de una prueba bilateral, si en alguno de ambos casos el Z calculado es mayor o menor que el Z alfa o el Z menos alfa respectivamente, en una prueba de hipótesis bilateral donde hay una diferencia planteada en la hipótesis alterna, es probable que tengamos que rechazar la hipótesis nula. Si está dentro de ellos, lo podemos aceptar. Los pasos para desarrollar la prueba de hipótesis los resumí en 7. El primero, identificar el parámetro a contrastar, que sería la media poblacional. El segundo, la definición de la muestra y el estadístico a evaluar, en este caso la media muestral. Tercer punto o el tercer paso sería consultar el estadígrafo de prueba y definir el nivel de significancia. El estadígrafo de prueba puede cambiar de acuerdo al tamaño de la muestra, de acuerdo a las características de la muestra, si es una prueba de hipótesis para varianza, si es para proporciones, él va a cambiar. Luego resolvemos con ese estadígrafo de prueba, que es una formulación estadística, una formulación matemática sencilla, del cual obtenemos el Z calculado. Y luego lo contrastamos con el Z alfa. Al final, con los criterios de la aceptación o rechazo que ya planteamos, identificamos esas regiones y concluimos si podemos aceptar la hipótesis o rechazar la hipótesis nula. Veamos el ejemplo. Hemos tomado una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en una ciudad en un año cualquiera. Esos resultados mostraron que los fallecidos tenían una vida promedio de 71.8 años y una desviación de 8.9 años. Eso nos indicaría que es probable que la media de la vida actualmente sea mayor a 70 años, pero necesitamos contrastarlo con un nivel de confianza del 5% o del 0,05%. Se supone que los datos de las vidas de cada una de estas personas se asumen como una distribución normal, lo cual deberíamos contrastar, obviamente. El primer paso sería plantear la hipótesis. La media podría indicarnos que son 70 años y la media también, en la hipótesis alterna, podría indicarnos que el promedio de vida sería mayor a 70 años. Tenemos un alfa de 0,05 que consultando con la tabla de la distribución normal, obtenemos un valor de 1.64. El Z calculado reemplazado en el estadígrafo de prueba que plantea esta relación del promedio muestral menos el promedio obtenido a lo largo del tiempo o parámetro dividido sobre la desviación estándar muestral y a su vez dividido sobre la raíz cuadrada del número de datos nos indica que es 2,02. Ese valor de Z calculado 2,02 evidentemente es mayor a 1.64 que representa el valor de alfa. Por lo tanto, tengo evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Eso significa que en este punto Z alfa sería 1.64, pero el valor del Z calculado, que lo obtenemos a partir del estadígrafo de prueba, nos va a indicar que vamos a obtener un valor de 2.02. Por lo tanto, ese valor es mayor y cae en el área de rechazo. Para concluir, eso significaría que el nivel de confianza, que es del 95%, nos permite tomar la decisión de inferir que la edad promedio en esa ciudad es mayor a los 70 años. Hemos preparado la bibliografía para esto, incluyendo el libro del profesor Douglas Montgomery de diseño de experimentos, dado que he mencionado que esta herramienta de pruebas de hipótesis, en este caso en particular, como prueba de medias, es una de las primeras herramientas que podemos utilizar para desarrollar, diseñar y analizar experimentos. El resto de la bibliografía es la bibliografía que está relacionada en el microdiseño que hemos preparado para esta clase de fundamentos de bioestadística. Muchísimas gracias por su atención.